Es el ídolo equivocado. ¿Eh? Esta debería ser el uniforme de todas las juventudes. Eso sería un cambio cultural, ¿eh? O sea que, desde luego aquí hay, porque en eso si pasa en un país pequeñito es otra cosa, pero si la gran Argentina realmente despierta y funciona y se convierte en un ejemplo, sería una revolución para toda América, ¿no? Y eso les aterra, ¿no? Bueno, estamos con Hermann Sterch, periodista de larga trayectoria, eurodiputado. Hermann, bienvenido a Buenos Aires. Antes que nada, ¿cuántas veces estuvo acá en Buenos Aires? Pues mira, la primera vez recuerdo que estuve aquí estaba Menem todavía. Ajá. Sí, estuve con Menem y estuve bastantes días. Tuve una visita estupenda. Después he estado varias veces, un par de veces como periodista y otras veces, y ahora ya he venido varias veces con el Parlamento Europeo, en una ocasión para el Eurolat y alguna otra cosa. ¿Esta es la vez que viene con más optimismo? Pues sí, la verdad es que sí. Es un país que es bueno que dé buenas noticias y sobre todo que genere esperanza. Lo fundamental es generar esperanza para que la gente, para que los cambios de actitud, la juventud es muy importante que tenga ilusión y que tenga esperanza y que no se la frustren y que se abran veredas, se abran caminos para que la gente prospere, para que note el éxito del esfuerzo, para que note que puede construir algo, que puede avanzar, que no están aparcados todos, encerrados bajo una especie de losa sobre la que viven unos gañanes, unos rufianes que viven a costa de todos los demás y que impiden que nada se mueva. Y lo que es cierto es que parece ser que por fin en Argentina hay una masa crítica que se ha dado cuenta de que con los mismos métodos no se llega más que a los mismos resultados. Es decir, al desastre, a la quiebra, a la miseria, al desánimo, al robo sistemático, a la corrupción general y al triunfo general de los delincuentes. Puntualmente en lo que es la elección de este domingo, en las vísperas, sí. Hay muchos videos circulando por la red, usted lo ha compartido en su propia red social en X, de, por ejemplo, cómo fiscales de Sergio Massa, el candidato del oficialismo, están llamando a otros de su propio partido a robar sistemáticamente las boletas de Javier Milei. ¿Les sorprende? No me sorprende nada, por Dios, ¿cómo me va a sorprender a mi edad? Me va a sorprender eso. Hay muchas elecciones, estamos viendo que esas prácticas putrefactas, esa especie de formas sórdidas del fraude, que son las básicas, romper papeletas, robar papeletas del adversario y tal, se producen aquí, se producen en muchos otros sitios, no solo en democracias iberoamericanas, también estamos viendo cómo prácticas muy perniciosas se han extendido a otras partes y ya estamos viendo lo de las máquinas, etcétera, en muchos sitios, que son un auténtico disparate. Acaba de sacar un libro muy interesante sobre eso, que el fraude electoral del Foro de Sao Paulo, los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo se llama, que es un venezolano, un ingeniero venezolano que se llama Alejandro Peña Esclusa, y él sacó un libro ya sobre la batalla cultural del Foro de Sao Paulo. Conoce muy bien lo que es la multinacional del narcocomunismo, que es esa que abarca realmente prácticamente ya toda la izquierda iberoamericana y a la española, y que está íntimamente, digamos, en práctica simbiosis con el narcotráfico y con el crimen organizado, ¿no? Es el Grupo de Puebla, es el Foro de Sao Paulo, y en ese libro también se describe muy bien cuáles son las prácticas. Son muchas prácticas, unas más sofisticadas, otras menos. Ahora, habló del Foro de Sao Paulo, justamente uno de los líderes que ha fundado el foro es Lula da Silva, sabemos. Sí. Lula, hoy mandatario de Brasil, se muestra muy preocupado, hasta desesperado por la victoria de Milei. ¿Eso, a su juicio, es
porque implica directamente la relación que podría tener Argentina con Brasil afectada, o también porque el efecto de Milei podría expandirse al resto de la región? Ellos tienen mucho miedo a que funcione algo que no sea el crimen, el chantaje, el fraude, la mentira y la demagogia y el dinero del narco. Si funciona otra cosa, puede que todos los pueblos en Iberoamérica empiecen a pensar que se puede buscar la prosperidad realmente haciendo las cosas bien. Y eso sería un cambio, no solo robando, sino haciendo las cosas bien. Y eso sería un cambio cultural. O sea que, desde luego aquí hay, porque en eso, si pasa en un país pequeñito es otra cosa, pero si la gran Argentina realmente despierta y funciona y se convierte en un ejemplo, sería una revolución para toda América, ¿no? Y eso les aterra, ¿no? Quiero decir, Lula, que es un delincuente mimado por la Unión Europea, mimado por los Estados Unidos, esos imperialistas tan malos, que son los que ahora mismo miman a todos los capos del Foro de Sao Paulo, a Petro también, a Lula y a todos ellos. Ahora le levantan las sanciones a Maduro, al asesino de Maduro, le levantan las sanciones sabiendo que no va a haber unas elecciones reales, porque es mentira, porque los dictadores comunistas no abdican, es mentira. O sea, quiere decir que estamos todos viendo cómo se está estafando por enésima vez al pueblo venezolano. Pero Lula es, con Fidel Castro, el fundador del Foro de Sao Paulo. Lula es maestro en toda la corrupción, en todas las estructuras de corrupción que ha habido en América, desde Odebrecht al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que es una corrupción misma. En ese sentido, ellos están muy preocupados, y la injerencia por parte de Lula en las elecciones argentinas es un auténtico escándalo. Es un auténtico escándalo que el jefe de Estado del país vecino esté financiando posiciones en otro país para frenar la voluntad popular de un país vecino tan importante como Argentina. Solo por dignidad nacional ya realmente cabría la reacción de decir: yo no voto a quien apoya un personaje como Lula y lo apoya abiertamente y lo financia abiertamente, ¿no? Realmente es ofensivo. En ese sentido, yo creo que hay, pues eso, mucha esperanza. Veremos qué pasa, seamos realistas. Este país es un país que lleva mucho tiempo retroalimentándose, como tantos otros, de la mentira. España, yo vengo de un país que está quejado en este momento de lo mismo, y que muchas veces yo, cuando me encuentro argentinos en España, y les digo que bienvenidos, porque vosotros sois nuestro futuro. Como sigamos así, como no lo logremos parar a un gobierno también delincuente como es el gobierno de Sánchez y de los comunistas, apoyado por filoterroristas, apoyado por todos los separatistas, por los golpistas de Cataluña, indultados por el propio Sánchez. Es decir, que se mezcla, se ve que la izquierda española está exactamente igual que la izquierda iberoamericana, está absolutamente integrada en lo que es el crimen organizado, y que por eso busca formas de desmantelar los poderes judiciales allá donde llega, y de destruir la judicialidad. En España, en este momento, está negociando Sánchez, el primer ministro, el jefe de gobierno, está negociando con los separatistas y golpistas, uno de ellos fugado todavía de la justicia, que está en Bélgica. Están negociando la mayoría parlamentaria, y lo que están negociando es una amnistía que es ilegal, es expresamente ilegal en la Constitución española. Es decir, Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez, tan amigo de Kirchner y de tantísima gente por aquí, ahí tenemos que hablar del personaje clave, que es Zapatero, que es la unión entre todos ellos. Están negociando un golpe de Estado, dar un golpe de Estado para permanecer en el poder. No es otra cosa lo que están negociando ahora para la investidura de Sánchez. En ese sentido, nosotros estamos en la misma senda, tenemos los mismos adversarios, los mismos enemigos de la libertad que nos quieren hundir, como han hundido a un país tan poderosísimo
como es Argentina. Y por eso, en este momento, lo que es necesario es que nos coordinemos todos los que tenemos los mismos problemas. Por eso la respuesta del Foro Madrid. El Foro Madrid es para responder al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, y toda esa coordinación que hay de los Correas, Evo Morales, Kirchner, Maduro, Diosdado Cabello, Lula, todos ellos metidos en una especie de multinacional inmensa, muy bien organizada, ya con muchísima experiencia de dar golpes, de hacer presiones. Ahora han fallado estrepitosamente, fallaron con Castillo, porque Castillo era de los suyos, y a Castillo la institucionalidad en Perú de una forma heroica, heroica, se puso de acuerdo los institucionalistas y vencieron al golpe del Foro de Sao Paulo, pese a que tenían a Petro y tenían a Lula y tenían a Correa y tenían a toda esta gente encima presionando para que Castillo consumara el golpe. En ese sentido están teniendo reveses. El referéndum sobre la Constitución en Chile fue un batacazo inmenso para estos enemigos de la libertad, otra vez, y del sentido común y de la razón y de la verdad, que son enemigos de todo ello, y que nos llevan, a través de ideología, nos llevan a la pobreza, nos llevan a la sumisión, al sometimiento, a la depresión. Esos enemigos son enemigos comunes de todos nosotros, de las fuerzas que somos democráticas y nacionales, y nosotros tenemos que funcionar con la misma eficacia que funcionan. Nosotros nunca obtendremos como ellos ese engrasamiento infinito del dinero del narcotráfico, ¿no? Como lo usan ellos. Pero nosotros lo que sí tenemos que tener es un poder de ideas comunes, y tenemos que tener la fuerza de unirnos para combatir en todos los países de la Iberosfera, como decimos nosotros, todos los países hispanos, y Brasil y Portugal. Tenemos que estar unidos en esta lucha, que tenemos muchísimas posibilidades de crear un gran espacio de prosperidad y de libertad, y además con valores comunes, con lengua común. En fin, es un proyecto fascinante el que podemos abrir a partir de derrotar a los enemigos de la libertad, a los enemigos de la libertad que están todos encuadrados en la izquierda, más todos esos que han estado tantísimo tiempo en tantos países, España también uno de ellos, que han estado pidiendo votos a los conservadores para después hacer políticas de izquierda. Y en eso me refiero al Partido Popular, pero me refiero a muchos partidos que lo han hecho aquí en Argentina, que lo han hecho en Chile, que lo han hecho en Colombia, que lo han hecho en tantos sitios, y que al final lo único que hacen es legitimar a la izquierda y ayudarla a volver al poder con mayor fuerza. Frente a eso, nosotros somos los que no negociamos con los socialistas. Nosotros no queremos pactos con los socialistas, nosotros queremos derrotar al socialismo. El socialismo es veneno para la economía, pero es veneno para los seres humanos también, porque pervierte la forma de pensar y estropea las actitudes de las generaciones. ¿Cómo podrías sintetizar qué significa el socialismo justamente, o el comunismo? Habló justamente que es un veneno. O sea, es algo que escapa a lo que es estrictamente una doctrina política o social. Bueno, no, ya te lo he dicho, es una plaga. Es una plaga que yo he estado, no sé si sabes, he estado muchos años en el periodismo. Yo estuve en los años 80 en el este de Europa, en todos los países que fueron sometidos por el Ejército Rojo y que pasaron 40 años siendo dictaduras bolcheviques, a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Y yo vivía entonces, en el año 89, el año milagroso 89, viví todas las caídas, una detrás de otra, las caídas de los regímenes y cómo se fueron disolviendo. Hoy en día yo que voy mucho a Polonia, que tengo grandes relaciones con Hungría, con Polonia, con Chequia, yo tengo viejos amigos de entonces, todavía, perdón, y sé, que sé lo que han sufrido ellos, sé cómo esos países que habían sido unos países muy desarrollados se hundieron en la miseria
bajo el socialismo y bajo el comunismo, y después como muchos de ellos se han recuperado. O sea, la recuperación de Polonia es espectacular. Polonia se ha convertido, bueno, han superado, todos los países pequeños estos han superado a la España socialista ya en renta, muchos de ellos, ¿no? Bueno, justamente usted hablaba antes de formar este gran polo, si se quiere, que comanda el Foro de Madrid, o que impulsa el Foro de Madrid, donde obviamente España, siendo la madre patria de todos nuestros países, juega un rol preponderante. El Foro de Madrid en su momento fue uno de los primeros espacios que le abrió puertas al exterior a Javier Milei, que le adhirió a eso. Una victoria de Milei, ¿podría ayudarlo a Vox en España a dar esta batalla? La victoria de Milei y de Victoria de Villarruel, que es magnífica también, va a ayudar a todos los defensores de la libertad. Yo no sé cómo saldrán después las cosas, porque todas las obras humanas son imperfectas y pueden pasar muchas cosas y tienen muchos enemigos y las situaciones son muy difíciles porque el deterioro es inmenso, pero por otro lado Argentina tiene unas posibilidades de riqueza y realmente con una buena gestión y con honradez y primando a los honrados y castigando a los ladrones y no al revés, se pueden conseguir muchísimas cosas y cambiar realmente la actitud social de una actitud ante la vida de una sociedad, que eso es el gran reto que tenemos todos los que hemos sufrido y los que sufrimos el deterioro de tanto del socialismo en sus diversas formas, porque yo siempre hablo, algunos suelen reír con mis tres divisiones de socialismo. Tenemos el socialismo vegano, el socialismo carnívoro y el socialismo caníbal, ¿no? Y en toda esa paleta, digamos, de gente que nos quiere llevar a la ruina están los socialdemócratas en Europa, que desde la Unión Europea, con una ingeniería social también impositiva, de injerencia, de recorte de derechos, de recorte de libertades, de saqueo sistemático fiscal, ¿no? Una especie de sistema extractivo brutal, quieren llevarnos hacia el mismo sitio, quieren llevarnos a ser todos unos borregos que no nos movemos para no gastar energía, para no dañar al medio ambiente. Tenemos que prescindir de nuestras libertades y de nuestros hábitos y de nuestras costumbres y de nuestra forma de vivir. Tenemos que prescindir en aras del cambio climático, de modificar el cambio climático y todas estas operaciones que se han montado ideológicamente, como toda la cuestión de la ideología de género, que son todo mecanismos para recortar libertades y para poder domesticar legalmente, buscar mecanismos de represión hacia los individuos y por supuesto de coaccionar las formas de pensar y de perseguir ciertas formas de pensar que para ellos son peligrosas, que es simplemente el pensamiento libre. Esos serían los socialistas veganos. Después nos vamos, si quieres, a los carnívoros. Los carnívoros son los que ya usan unas fórmulas más duras que son, se podría decir que Argentina ha estado bajo el socialismo carnívoro mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre con muchas tendencias que tienen a ser caníbales también. Y los caníbales son Cuba, y caníbales Venezuela, caníbales Nicaragua, caníbal se está convirtiendo en el proceso de canibalización del socialismo de Evo Morales y de Luis Arce en Bolivia. Es tremendo, como encarcelan a toda la oposición, como la brutalidad en saltarse las leyes, en no respetar ningún tipo de institucionalidad y de legalidad, llega a unos límites grotescos en todos los estamentos del Estado, ¿no? Y esos tres, lo malo es que trabajan muchas veces juntos, porque las afinidades son tremendas. Cuando se ve a la Unión Europea con un representante que se llama Borrell defendiendo a Lula como si fuera su hermano, y haciendo campaña para el señor Petro, o defendiendo a Irán, que es el amo de Hamás, que acaba de perpetrar en Israel lo que ha hecho, pero que es el mismo Borrell que protege aquí a Cuba y que es el que permite que la Unión Europea, pese a una resolución que logramos histórica, que logramos en el Parlamento Europeo y que la logramos gracias a una iniciativa de Vox y que llevamos hasta el final, que exige
que exige la suspensión del acuerdo con Cuba, que es el acuerdo que permite que la Unión Europea le está financiando al Partido Comunista Cubano y a la dictadura cubana. Es la Unión Europea la que financia no solo los privilegios de la mafia comunista, de la dirección del partido, sino que también financia la represión del pueblo cubano. Es que es una auténtica vergüenza. Y la Unión Europea ha jugado unos papeles nefastos en América, en Iberoamérica, como lo han jugado también muchas fundaciones, y hay que decirlo. Nosotros que estamos con la Fundación Disenso, que les asusta mucho, porque la Fundación Disenso es muy clara, tiene los objetivos muy claros, que es combatir al narcocomunismo, al socialismo en todas sus formas y vencerlo. Las fundaciones Konrad Adenauer y la Naumann, la Fundación Naumann, lo que hacen siempre es querer tanto, adaptarse tanto a las apetencias de los socialistas, que al final a quienes sirven fundamentalmente es al socialismo y al comunismo, y que abren las puertas y les ponen alfombras rojas después en sitios como pasó en la triste Chile, un ejemplo de prosperidad donde al final Piñera pues prácticamente les abrió las puertas a la violencia y al terror, que son los que llevaron al final a Boric a la jefatura del Estado, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que tener claros quiénes son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el narcocomunismo, es el crimen organizado y la izquierda que vive y que coordina, que está en simbiosis con este crimen organizado, que muchos ya no son políticos, muchos son coordinadores de delincuentes, más bien, ¿no? Y ahí tienes cómo funcionan, cómo cooperan, cómo aquí aparecen los iraníes en un avión venezolano, pero un avión venezolano que utiliza un prófugo ecuatoriano que es el señor Correa, que vive en Bruselas, igual que el golpista nuestro que hace en este momento, prepara el golpe de Estado con el señor Sánchez, ¿no? Cómo se mueven con AMLO, qué pasa con México, la tragedia de México, esos estados de México que están en manos de los cárteles ya, y que ya no se sabe quién gobierna en cada sitio, más que ellos, ¿no? Y cómo los cárteles han entrado en Ecuador y cómo han comprado la mitad de Ecuador occidental. En fin, son tantos movimientos que se les han permitido porque la derecha, digamos, la derechita que dice Santiago Abascal siempre, la derechita lo ha permitido, es decir, no se les ha hecho frente. Llevamos 70 años los conservadores cediendo terreno a una izquierda cada vez más matona, cada vez más prepotente, cada vez más abusadora, mientras todos cedían. Y ahora, desde hace 15 años prácticamente, es cuando ha venido un pie en pared en España, ha llegado hace 6 o 7 con Vox, y de repente hay una reacción nacional en toda Europa. Están los países, que decir, Fratelli de Italia gobierna ya en Italia. Tenemos a los demócratas suecos, todos son partidos hermanos de Vox, llegando a los gobiernos, están entrando, están creciendo, son el partido más votado en los sondeos en muchos países, y de cara al 9 de junio, que son las elecciones europeas, esperamos tener un gran éxito y por primera vez en la historia cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo. Si eso se consigue y eso obliga al Partido Popular a votar con la derecha, y no estar votando. Ellos siempre decían que como no había mayoría en la derecha, tenían que votar siempre con la izquierda, y de hecho el Partido Popular ha estado votando todo con la izquierda en el Parlamento Europeo en los últimos, bueno, desde que existe el Parlamento Europeo. Ahora van a tener la oportunidad, y se van a tener que retratar, van a tener la oportunidad de tener una mayoría en la derecha. Eso puede cambiar la historia de la Unión Europea. Podemos acabar con esa ingeniería social, que parecen planes quinquenales de Lenin, pero hechos sin edie.
¿no? Quiere decir que podemos hacer muchas cosas y que la Unión Europea vuelva a ser un espacio de libertad, no de coacción a los países que quieren políticas conservadoras. Los cambios pueden ser muy importantes ahora, y este cambio aquí sería un cambio glorioso que acompañaría a esa fortaleza, digamos, a ese refuerzo que las fuerzas están despertando, que saben que el socialismo nos lleva al disparate, porque es que ya es la locura. Han desafiado el sentido común, protegen unas minorías marginales en contra de la mayoría de la población, no hacen el menor caso a lo que son los intereses de los trabajadores y de las familias y de la gente más necesitada, sino están dedicados a sus historias el LGTB y 100.000 historias que no son las cosas fundamentales de una sociedad, de una nación, que es lo que necesitan. Es decir, hay tanta mentira, por ejemplo, en el cambio climático, tanta mentira y tanta coacción están volcados a gastar dinero y a impedirte a ti el bienestar a través de las limitaciones que hacen por la supuesta protección del clima, que están recortando las capacidades de las industrias, están estrangulando la posible extracción de riquezas naturales en los diferentes países, en aras también de esta especie de fanatismo ecológico, donde parece que los seres humanos molestan en el planeta y entonces hay que aplastar a los seres humanos para que el planeta viva por su cuenta. Es todo un disparate, es un auténtico disparate, y por eso la población va despertando. Para eso lo que hace falta es gente con valor para decirlo claramente, y a la gente, y en voz alta si hace falta, y a gritos si hace falta, como lo hace Milei. Quiere decir que vino a España a la fiesta de Vox el año pasado y realmente tuvo un exitazo con su intervención, porque es verdad que muchas veces hay que levantar la voz, para que no crean que pueden atropellar a todo el mundo, y hay que hacerles frente, y hay que tener valor para defender los valores propios y no ceder siempre en aras de que no haya conflicto. El conflicto entre los seres humanos es necesario, porque de las diferencias de los seres humanos y de contrastar diferentes posiciones es de donde se mejoran las situaciones, del intercambio de información y de voluntades, de eso, no de aplastar voluntades como quiere el socialismo, que lo único que hace es aplastar para poder después manejar a su capricho a toda una sociedad sometida por la pobreza, sometida por la necesidad, sometida por la dependencia. Ellos no quieren gente independiente, no quieren gente libre, no quieren gente emprendedora. Ellos quieren gente sumisa, dependiente, doblegada, triste. Nosotros no. O sea, nosotros queremos que los individuos se desarrollen como seres libres hechos a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, y eso le da ese carácter trascendental a la libertad del ser humano, que aplasta el socialismo en su esencia, siempre. Por eso es tan importante toda esta tarea, por eso es tan importante la elección. Bueno, Germán, llegó el tiempo. Sí. Me quedaron un montón de preguntas para hacerle. ¿Podemos extender un poquito más? 5 minutos. Haz un poquito más, una más. Muy cortitas. Una de las que le quería preguntar es justamente el cruce que ha tenido Javier Milei con el Papa Francisco. Justamente Milei anteriormente, después lo pidió disculpas, pero utilizando palabras muy duras con respecto a la agenda que desde el Vaticano impulsa Francisco. Después le pidió disculpas, pero el Papa Francisco, sin nombrarlo a Milei, muchas veces hizo referencia a él de manera también muy dura, hasta condenarlo, por ejemplo, como diciéndole una metáfora con respecto a Hitler. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, yo creo que Bergoglio es una desgracia para la Iglesia Católica. Creo, como lo creen muchísimos católicos y como lo cree muchísimo clero del catolicismo. Creo que es una desgracia, creo que ha hecho mucho daño, y como dicen unas monjas en España, pues muchas rezan por su conversión, otros rezan porque trate a la gente
con un poquito más de respeto a la gente que no le gusta. Y la gente que no le gusta casualmente es la gente que quiere libertad. Y la gente con la que está encantado el Papa y que sale siempre sonriendo en todas las fotos es con los criminales. Desde Maduro a Evo Morales, de Evo Morales a todos podemos enumerar a todos los dictadorzuelos iberoamericanos, narcocomunistas, etcétera, etcétera, que todos van a visitarle y todos reciben una sonrisa espléndida. Los conservadores no, las fuerzas democráticas no reciben ese trato del Papa. El Papa no lo vamos a cambiar al Papa a estas alturas. La gente que le conocía de antes ya vaticinaba este tipo de evolución. Yo no creo que haya mucha gente que espere demasiado tampoco del Papa ya. Papas ha habido muchos, papas ha habido muy malos y ha habido muy buenos, ha habido santos y ha habido auténticos personajes siniestros, ¿no? Y pues, llevamos dos milenios de papas y vendrán otros, En ese sentido no creo que haya que enzarzarse con Bergoglio, pero creo que el señor Bergoglio cuando monta injerencias descaradas en los asuntos mundanos, tienen aquellos que están dedicados a los asuntos mundanos, a la política, tienen el perfecto derecho para decirle al Papa que él no es ni el, bueno, por supuesto que no es el dueño de la verdad, pero que además no tiene razón en estas descalificaciones que hace de aquellos que no le gustan, que curiosamente son aquellos que defienden la libertad y que aquellos que él defiende y a los que protege no criticando, son siempre los agresores, son siempre los comunistas, son siempre aquellos que utilizan prácticas criminales para aplastar a sus sociedades. Eso es lo que es inaudito en un Papa y que todos lamentamos. Yo creo que lo lamentamos todo, pero como digo, este es un asunto que resolverá la Iglesia, porque la Iglesia tiene muchos años y el Papa se irá como se han ido otros mucho mejores que él. La última, Germán, hablábamos fuera de cámara de los informes sobre la sustracción de órganos a los creyentes en China. Usted ha apoyado muchas veces la causa para que se visibilice y se condene este hecho. El Parlamento Europeo ha sacado 2 resoluciones, si no me equivoco, en 2013, después hubo una más adelante, pero no pasa mucho más que eso. ¿Qué rol cree usted que deberían tener los organismos internacionales, la comunidad internacional, para realmente ponerle fin o instarla realmente a China que le ponga fin a este crimen? No, ponerle fin es... China es un país muy grande, pero están pasando cosas en la dirección correcta. En la Unión Europea ha habido un cambio de 180 grados en la actitud hacia China, desde un informe que sacamos hace 2 años, en el cual yo fui el reporter para el grupo de conservadores y reformistas, soy coautor de ese informe, que es un informe histórico porque cambia, como digo, totalmente la actitud frente a China, esa actitud positiva que se tuvo durante tantísimos años de que los chinos irían cambiando con el contacto con el capitalismo. Se ha visto que no solo no han cambiado, han endurecido la tiranía más bárbara y encima nos están exportando a nosotros su sistema. Es decir, ha sido al revés de lo que decíamos. Queríamos que les íbamos a contagiar la democracia y ellos nos están contagiando sus sistemas de control social y de represión individual. En ese sentido creo que hay que ser muy claro con China y creo que hay que defender a Taiwán y creo que frente a la persecución hay que defender a todas las minorías, tanto a Falun Gong concretamente, pero como a los uigures en la China occidental, que están siendo aplastados, a los cuales se les están quitando órganos, a los cuales es una minoría musulmana que la están destruyendo de una forma absolutamente brutal, propia de Stalin. En este momento, ese Xi Jinping que llega a Davos y le aplauden todos los grandes jefes de las multinacionales y de las corporaciones, se levantan a aplaudir a Xi Jinping, que es lo que es el jefe de un inmenso aparato criminal que desprecia totalmente al individuo y que tiene China como
como está creciendo por un lado, pero cada vez más esclavizada. Y ahora que los números tampoco no le están funcionando, porque China está con unos problemas inmensos internos, pues aquello está crujiendo por todos los lados y lo que normalmente hacen es reprimir más. Pero yo quería también insistir en que tengamos, en Iberoamérica tenemos que tener muy claro que China es con Rusia, con Irán, que está detrás de ellos, que está jugando, es un juego de poder en el planeta, se están moviendo muchas cosas y los chinos llevan tiempo haciendo todo lo posible, que es mucho, para ir expandiendo su poder. Los chinos, la República Popular China llega a los países con una sonrisa muy amplia, ofreciendo de todo, inversiones adelantadas, no pone condiciones como la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y entran los países, pero después sí empieza a poner condiciones y cada vez pone más condiciones, y a los países africanos saben muy bien cuáles son, cómo van poniendo condiciones los chinos, y que los chinos después tienen un problema de racismo también, que hasta las viejas poderes coloniales europeos en África se quedarían quizá cortos. En ese sentido, la penetración de Cuba, de Rusia, de Irán y de China en este continente es muy peligroso, y hay que saber, todo entra por Cuba, por supuesto que Cuba es el command and control de todas las operaciones del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todo esto son los servicios secretos cubanos, son realmente quizá el alma, si se puede hablar de alma en estos casos, el espíritu maligno que está detrás de todo este gran movimiento. Pero claro, siempre con países detrás que son países muy poderosos. Hay que hacer frente a esto, hay que tener lucidez para ello, y hay que evitar las dependencias que se generan de ciertos países que te van a despreciar y te van a someter como someten a su propia gente. Germán, le agradezco muchísimo. No quería antes preguntarle qué pasa el año que viene si gana Trump, teniendo en cuenta que justamente la administración Biden, como usted decía, ha levantado sanciones a Maduro, ha acercado relaciones con Cuba. ¿Qué pasa si gana Trump en este contexto para este lado del mundo? Pues vamos a ver. Trump tampoco hizo todo lo que tenía que haber hecho, O sea, Trump ignoró bastante a Iberoamérica y así, llevan mucho tiempo durmiendo o dormidos, como decía Camilo José Cela, los norteamericanos con Iberoamérica, y les han ido metiendo unos goles importantes en sitios que son vitales también para la seguridad de América del Norte. Nosotros creemos que entramos en un pulso grande de dos formas de vida, la totalitaria y la de la libertad, que esas dos formas de vida van a chocar, que Occidente es las dos Américas, o sea, América del Sur, América del Norte, Centroamérica y Europa. Y ese diálogo transatlántico norte y transatlántico sur, es vital para mantener la civilización de la libertad, del concepto de la libertad, cuyas raíces están en Atenas, en Roma y en Jerusalén, esa cultura, esa civilización que nos ha llevado a tener la sociedad más libre, la más compasiva, la más eficaz, la sociedad que más libertades ha permitido a los seres humanos y que más ha respetado al ser humano por su inspiración cristiana. Ese Occidente tiene que prevalecer, y para prevalecer tenemos que hacerlo juntos, y tenemos que prepararnos y tomar conciencia todos de que es un pulso inmenso, pero lo merecen nuestros hijos, y las siguientes generaciones merecen tener el concepto de libertad que tiene Occidente. No podemos permitir que se lo impidan y les cancelen la libertad para siempre a todos en Occidente, como la cancelan en otros sitios. Muchísimas gracias, Germán. Muy bien, encantado. Un saludo.